Miren, por aquí, el tema fundamental es el anuncio ayer de la semanal sobre la reforma fiscal, pero antes de pasar ahí, vamos a otra reforma. Ayer fue un día activo, el Caribe da cuenta de lo que pasó y es verdad. Cadena de Noticias, por ejemplo, que es el único canal aquí que se dedica al tiempo completo a noticias, o prácticamente, el 37, tuvo que dividir la pantalla ayer. En una mitad la reforma constitucional y en la otra mitad la semanal, porque ayer en la tarde el país estaba siendo sometido a dos acontecimientos muy importantes. Uno, el anuncio de la reforma fiscal, o lo que será el proyecto de modernización fiscal anunciado por el Ejecutivo en el Palacio, en la semanal de ayer lunes, y otro, el inicio de los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora, ya constituida ayer, formalmente reunida, y inició entonces con la lectura y la aprobación en una primera lectura, me excusan la redundancia, de los artículos que serán reformados en la Constitución. La dinámica, ustedes vieron ayer, la gente del PRM fue preparada con sus, los asambleístas con sus carpeticas, ¿cómo son? Su paletica, con la votación, incluso que eran si sí o si no, el número, cuánto eran cada uno de ellos. Los artículos fueron aprobados, evidentemente, con una mayoría absoluta que tiene el PRM y sus aliados en la Asamblea, donde fueron ayer leídos unos 8 o 9 artículos con sus párrafos de las reformas propuestas, y hoy a las 10 de la mañana están convocados para leer los 6 o 7 que faltarían, que serían un total de 13 o 14 artículos, decía ayer Alfredo Pacheco. Luego esto irá a una comisión de estilo, una comisión de auditoría. La oposición dijo que no iba a participar en ninguna de esas dos comisiones, y entonces la semana que viene, en un plazo de creo que son 7 días, 5 días, Rogelio Henao ayer ayer nos lo explicaba el procedimiento, y luego se convocará entonces, primero día de la próxima semana, posiblemente domingo, si no lunes, a la lectura, a conocerla entonces en segunda lectura, y ya se proclamaría la Constitución. Los artículos reformados lo conocemos, ¿verdad? Ayer quedó reducido a 170 el número de diputados, se modificó la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, sus funciones, con relación, saliendo el procurador, sus funciones para designar al Procurador General de la República y a sus adjuntos, y se conoció también, ¿cuál fue el otro punto? Bueno, quedó pendiente reunificación de elecciones, quedaron pendientes los transitorios, y el artículo Petro también quedó pendiente, eso va para hoy. La inclusión del 124 en el 268, ¿verdad? Creo que es la reunificación de las elecciones y el conocimiento de las cláusulas transitorias, de los artículos transitorios, tanto los que se eliminan como los que se incluirán, entre los que se encuentra uno que aplicaría para el actual presidente Luis Abinader, relativo a que no podrá postularse nunca más para el cargo de presidente ni vicepresidente de la República, un artículo similar al transitorio que en el 2015 se le impuso al expresidente Danilo Medina. La rebaja de los diputados como que resultó chin. 170, son buenos, son 20 menos, está bien. El presidente decía ayer en la semanal que no se consiguió todo, pero algo es algo. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Pues el presidente, que no estaba pautado para hablar ayer, porque eso era para Jochi Vicente, el escenario, ¿verdad? Pero él tuvo que hacer la precisión de que, bueno, el proyecto de reforma prácticamente es el mismo. O sea, hubo esa ligera modificación, hubo que negociar con los congresistas, básicamente los congresistas del partido oficial, que fueron los que se opusieron a reducir de manera tan drástica el número de diputados, pero se bajó de 190 a 170, se dejó igual el tema de los diputados nacionales. Ayer, lo decíamos aquí más temprano cuando comenzábamos el programa, ayer fue un día histórico. Ayer se inició este proceso de modificación de la Constitución de la República con la convocatoria y la reunión de la Asamblea Revisora. Se avanzó más del casi el 70% de los asuntos pendientes de ser conocidos de acuerdo a la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora, y falta menos de un 30% que eso habrá de resolverse a partir de las 10 de la mañana cuando se reúna nuevamente la Asamblea Revisora. Es decir,
en menos de 48 horas vamos a resolver el asunto de la modificación a la Constitución. Vendrá lo que decía Alfredo Pacheco aquí ayer, que Oscar recuerda. Genao. Alfredo Pacheco lo explicaba en otro escenario, aquí lo decía Genao. Vendrá lo de la comisión de estilo, la comisión de auditoría, porque ciertamente, como planteaba Ramón Rogelio, la gente que lo ve de fuera no sabe, pero la complejidad de estos asuntos, porque tienen que procurar, y en ocasiones ha ocurrido esa omisión, que la propia Constitución no se contradiga. O sea, esa auditoría tiene que ver con que hay que hacer una lectura exhaustiva de la Constitución que se está modificando hoy para eliminar cosas que son eliminadas a partir de la nueva realidad que ha impulsado, ha motivado la modificación. Entonces, eso hay que hacerlo, y obvio la comisión que tiene que ver ya con la parte de la redacción, que tiene que ver con asuntos gramaticales, con la manera en que se plantea lo que el espíritu del legislador ha querido recoger en función de lo que se apruebe. Eso es importante, y eso es un periodo de 5 días para hacerlo. Yo creo que vamos a tener una Constitución modificada en un tiempo muy breve. No puedo decir que en el más breve tiempo, porque hemos tenido modificaciones anteriores. La modificación cuando Hipólito era presidente para la reelección fue un relámpago. Sí. Incluso la de Danilo también, cuando Danilo la modificó por primera vez, que no la pudo modificar en una segunda oportunidad. Pero importante, eso de ayer, creo que pasa a la historia como un día importante. A partir de eso y a partir de que finalmente conocimos ayer el otro tema importante que nos ha mantenido entretenidos durante mucho tiempo, y era la propuesta de reforma o la ley de modernización fiscal, que es como le ha llamado el gobierno. Ayer finalmente se presentó, y tal y como habíamos dicho y como ya se conocía, se presentó en la semanal en la persona del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. La verdad es que Jochi, en su condición de ministro de Hacienda, y dicen que uno de los principales articuladores del proyecto, porque la gente conoció durante mucho tiempo que el gobierno tenía distintos pareceres con respecto a la reforma fiscal. Había un planteamiento incluso que se hacía el propio presidente de la República, que es de formación economista, otros planteamientos que venían desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, uno que se acercaba a lo que la visión que tenía el Banco Central de la República, la posición de Jochi Vicente, que dicen que era la más firme y quien más defendía su punto de vista. Finalmente el gobierno llegó a preparar un proyecto de consenso en el gobierno, para el equipo de gobierno, que es lo que se ha presentado en el día de ayer, y a partir de lo que se presentó vendrá la discusión como tiene que venir para ver qué es lo que se logra de lo que el gobierno ha planteado. Decíamos ayer que todos estamos conscientes de que la reforma fiscal hay que hacerla. El griterío hoy, que ha comenzado a recoger la prensa, tiene explicación, porque era lo que se esperaba. Ya un comunicado del sector que tiene que ver con el cine, con la producción cinematográfica, la industria del cine, y vendrán en el curso de la semana, vendrán ya reacciones más puntuales una vez conocida la reforma, porque todo lo que hablábamos antes de era sobre conjeturas, ¿verdad? Era sobre cosas que uno entendía o uno sabía por alguna vía que se estaban manejando, pero ya planteada la reforma, que va a ser enviada ya al Congreso de la República, que es donde se aprueba una reforma, es donde se aprueban las leyes en el Congreso de la República. Eso puede ser digamos, tema de comentarios, o puede ser tema para discusión, pero cuando se envía al Congreso de la República quiere decir que se ha adoptado la medida más firme, porque ya está en el Congreso para discusión y para aprobación o para rechazo. No tengo duda de que el proyecto, aunque tenga que ser quizás morigerado un poco, suavizado un poco, no tengo duda de que este proyecto va a pasar por la mayoría en el Congreso del Partido Revolucionario Moderno. Y digo algo que también referí ayer, hay que reconocer el valor del presidente de la República, la firmeza del presidente, su capacidad de desprendimiento, porque el presidente se habrá de desprender de 15, 10 o 12 puntos de popularidad, de aceptación. En lo que discutimos esto, el presidente
va a mellar de manera importante su popularidad para que lo que se consiga con el proyecto lo coseche el próximo presidente de la República del 28. Esto que estamos haciendo ahora va a tener resultados mucho más plenos cuando el gobierno esté terminando, cuando este gobierno esté terminando, que entren en vigencia las reformas que habrán de aprobarse. Entonces es cuando se va a comenzar a sentir el flujo de ingresos importantes para acometer los proyectos, para mejorar la seguridad, para mejorar el tema sanitario, para emprender nuevos proyectos de infraestructura que se demandan en el país. Todo ese tipo de cosas habrá de llegar en un momento en que ya este gobierno va a estar saliendo. Mira, yo creo que inclusive cuando hice la intervención ayer en la semanal, dije que era un día histórico. Y si eso le adiciona algo que por yo estar ahí en la semanal no estaba viendo lo de la reforma constitucional, la verdad que fueron paralelas. Y eso aquí en el país no estaba previsto. Y yo hice un señalamiento de que inclusive se habían hecho apuestas de que eso no iba a pasar. Porque ¿qué es lo que sucede? Que los mandatarios, cuando van a tomar esa medida, el nivel de presión que reciben es para tú echarte para atrás. Es para tú decir, ven acá, ¿y por qué yo voy a hacer eso? ¿Y por qué yo voy a sacrificar mi capital político? Pero además tú te expones, como ha ocurrido en otros países, cuando no son bien explicados o bien balanceados estas reformas, se te generan una serie de repulsas y una serie de actividades que te pueden hasta tambalear. Pero ¿qué acontece? Aquí yo creo darle crédito, le guste a usted o no. Primero, que la explicación ayer del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue explícita, explicó en español y puso algunos puntos sobre las CIES que son interesantes de analizar, sobre todo el tema de las exenciones. Pero por ahí se fue por otros detalles muy particulares que yo ya los había conocido, porque esta misma explicación la dio en la Cámara Americana de Comercio. En el caso del ministro de Hacienda es bueno señalar que también ante una pregunta que le hicieron de que los empresarios se estaban quejando, que no lo habían consultado, él dijo todo lo contrario. Citó la cantidad de veces que se ha reunido con gremios individuales, con grupos. A mí me consta de la cantidad de reuniones que se han hecho. Yo creo que uno de los puntos que hay que destacar aquí es la estrategia utilizada. Hay dos caminos para hacer esto. No dar mucha vuelta y un día anunciar, esto es lo que hay, que es lo que usualmente se hace, y al otro día que viene el griterío de verdad. Y otra es hacerla semiconsensuada. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro Jochi Vicente, se reunieron una y otra vez con los sectores afectados. Y no hubo necesariamente solución, pero sí hubo información de lo que venía. Quiero señalar que con lo que se hizo ayer no hay ninguna sorpresa. Se trató de consensuar y de hecho hay algunos casos que fueron más o menos cotejados. Pero esto tiene unas conclusiones que yo creo que es fácil de establecer, inclusive un poco responsable. Dentro del elemento son los detalles. Fíjense que ayer yo mismo señalé que debió haber sido la JB semanal, porque la verdad que ni siquiera saludó al presidente ayer. Cuando se entraron todos, los anunciaron como si fuera una reunión de consejo especial y la presentadora lo fue señalando quiénes iban a estar, pero el que comenzó a hablar y arrancó fue Jochi Vicente y el que contestó fue él. Tal como dice Dani, en algunos casos el presidente intervino 3 veces. Pero hubo otro detalle, ayer se invitó ahí a la vicepresidenta de la República. ¿Qué significaba aquello? Que es el cuadro del gobierno y alrededor de 15 o 20 funcionarios, ministros, vi el administrador del Banco de Reservas, ministros, funcionarios, etcétera. Yo creo que... Perdón, al presidente ejecutivo del Banco de Reservas. Perdón, el presidente ejecutivo, el presidente. Entonces, evidentemente que
mi primera pregunta ya la habían contestado. Le dice, ¿esto que se presentó hoy es negociable? ¿Qué tiempo va a durar esto? No tuve que hacerla porque una pregunta anterior, Hochi Vicente dijo que hoy eso va para el Congreso, o sea, para que se reciba. Entonces, esto es una decisión, esto cambia muchas cosas, esto corrige algunas distorsiones y esto habrá que hacer los reajustes. Entonces, el mecanismo, la estrategia, yo creo que hay que concederle un punto. Escuchen bien, yo no estoy hablando de aprobación o no, yo estoy hablando de compartir. Porque hay reacciones de la población cuando te hacen cosas, te sorprenden y te crean un desasosiego. Entonces aquí hubo tiempo de reflexión, aquí hubo tiempo para armar campañas, porque se fueron diciendo y ese fue el otro método que se cogió. A partir de ahí, si ayer fue un día importante, para no usar tanto la palabra histórica, lo importante comienza hoy, que son las reacciones que muy típicas son de rechazo. Hay un punto, y con esto termino, que es el punto a desarrollar, y es el punto del turismo. Los actores del turismo están planteando una serie de desventajas que se presentarán a partir de ahora, que tiene que ver con la serie de inversiones que se están haciendo aquí, algunas que se pudieran parar, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención que en el primer punto que intervino el presidente, primero lo hizo Hochi, fue precisamente en el turno de turismo, porque el presidente, su apuesta está, y su primer paso que dio cuando estuvo en la pandemia fue con el turismo. Él es un hombre del sector turismo. Entonces, él está consciente de los riesgos o no que esto se establece. Entonces, los grupos económicos que son importantes, que siempre han estado del lado del gobierno, tienen aquí un tema que es el que hay que comenzar a ver en su desarrollo a partir de hoy. Porque ahí está uno de los temas interesantes de la reforma y el resto son lo de la parte tributaria que comienzan a ver. Esos detalles menores de los $200 que usted no pagaba impuestos, ya va a pagar ITEVIS. Y así sucesivamente. Pero pienso que tenemos a evaluar, a analizar esta reforma a partir de hoy, que entiendo que arrancó en una forma importante, porque se dio a conocer, se evaluó, y esa es la posición. Si nosotros queremos, miren, la parte más grande, una de las partes más que retumbó ahí, fue cuando Hochi Vicente, el ministro, dijo que eso se planificó para hacer y estaba previsto en el 2010, luego en el 2015, algo así, y no se hizo. Y estableció la responsabilidad de hacerlo para que esto no sea peor en el futuro. Bueno, miren, el gobierno plantea buscar 122,000 y tantos millones de pesos, 1.5% del Producto Interno Bruto. Hochi Vicente decía que es una apuesta moderada, y aunque no se crea lo es, aquí la necesidad es mayor, aquí la necesidad es de 2.5 a 3% del producto. En este momento se está apostando a 1.5, yo creo que es sensato irse por una línea un poquito más baja de intención de recaudación, porque evita traumas o mitiga los traumas. En segundo lugar, el gobierno también ha planteado en qué lo va a invertir, porque de alguna forma el mensaje que se ha querido llevar a la población es de que esto es un proyecto que al final va en beneficio de la gente. Usted va a pagar más impuestos, pero es para su beneficio. Yo sé que es difícil entenderlo, pero al final es la verdad, porque ayer mucha gente no entiende esto, y Hochi Vicente dio vuelta sobre esto, y no lo explicó. Y dijo incluso en un momento que era suicida mantener la política actual de financiar el desarrollo con endeudamiento. Porque eso llega a un punto, y él dijo algo que yo creo firmemente también, y no lo creo, no porque lo crea yo importa también porque es lo que plantean organismos multilaterales. La deuda de la República Dominicana aún es sostenible. Y sobre esa base de que la deuda en República Dominicana aún es sostenible, la verdad es que hemos prolongado demasiado este proceso de darle a una
mayor nivel de robustez a los ingresos fiscales dominicanos. Como crecemos de forma sostenida, como hemos estado creciendo al 5%, poco más, poco menos, año tras año, la deuda incrementa, pero como porcentaje de producto se mantiene todavía en niveles razonables, entre 50 y 60, ahí sube un poquito de 60 después del COVID, antes bajaba un poquito, y ahí nos hemos mantenido, y eso si usted lo compara con los países de la OCDE, cuyas deudas como porcentaje del PIB te pueden mover desde 130% hasta 80%, claro, pues, dicen cualquiera, bueno, pues República Dominicana no tiene mayores problemas. Pero la verdad es que eso sí, cuando usted ve los números en blanco y negro y analiza la estructuración de la economía dominicana, aquí una situación del COVID, la pandemia, nos colocó con el turismo contra la pared. Por ejemplo, somos dependientes de algunos sectores que si te dan un golpe fuerte, entonces te ven muy expuesto. Entonces, somos una economía diversificada, robusta, sólida, en crecimiento, pero tenemos fallos. Y un fallo está en las recaudaciones. Entonces, eso hay que atenderlo. Había que atenderlo antes y hay que atenderlo ahora. El gobierno ha hecho una propuesta. Yo creo que ayer, por ejemplo, hay algo que no se dijo, que yo lo quiero decir con responsabilidad. Los presidentes que estaban antes, porque ayer me gustó algo, ayer se trabajó con mucha delicadeza la parte política. Este gobierno que tiene una mala costumbre de que es lo primero en todo, y que es como el primerizo, aquí no había pasado nada hasta que este gobierno llegó. Ayer, que lo pudieron haber dicho, nosotros no lo hicieron, nosotros sí lo estamos haciendo, y si lo insinuaron no lo recuerdo. Pero hay una realidad, y Daniel lo mencionaba, el presidente va a pagar un costo político, yo no sé si de 15 o de 50 puntos, yo no sé de cuánto es, pero es el que menos, es el que menos o el que no, el único que no lo va a disfrutar. Porque esto es necesario. Era necesario cuando Leonel era presidente, era necesario cuando Danilo era presidente y ninguno se atrevió. Ninguno se atrevió, porque es difícil. Es complicado. Y Por eso que Luis señalaba y que Jochi Vicente ayer hablaba, no hemos reunido con todo el mundo, pero yo he dicho aquí desde el principio, aquí hay un consenso sobre lo que yo dije hace un rato, de que aquí es necesario esa vaina, y el otro consenso es que nadie quiere pagar un chele. Nadie quiere que lo toquen. O sea, aquí alguien tiene que pagar esto, porque la fiesta no puede seguir como está. Entonces, esa es la situación real de la finanza pública. Ahora, usted no le puede decir a la gente eso, porque eso no se come. A eso no se unta mantequilla ni se moja el pan. Usted tiene que hacer decirle, bueno, espérate, es que esto es para que tú tengas atención primaria, esto es para hacerte el tren, esto es para, ¿qué más? ¿Cuáles son los puntos? mayor seguridad. Seguridad ciudadana, para subir los sueldos, para darle al ayuntamiento más dinero para que recojan la basura, y así. ¿Me entiendes? Eso es lógico. Porque Para impactar el déficit casi fiscal. Bueno, pero eso es lo que menos te dicen, porque eso no impacta a la gente, porque eso no se come. Ahora la realidad era otra. O sea, la realidad real. Y lo digo porque tú el que se está quejando sabe eso. Sí. Los hoteleros, los industriales, todo el mundo, la gente del cine, todo el mundo sabe eso. Los economistas, los políticos saben lo que yo acabo de describir de las finanzas públicas. La gente común no tiene por qué entender eso. ¿Me entiendes? Ahora, la realidad es esa. Ahora, la gente común, que tú le dices, porque también, y es en parte la verdad, porque ¿cuál es el fondo del asunto? Tú no puedes seguir financiando el desarrollo con deuda en el ritmo que vamos. Hay que seguir cogiendo prestado. Pero en vez de 3.5, 4% de déficit al año, bájalo a 2%. Ahora, si tú lo bajas a 2% o a 1.5%, entonces tú no puedes hacer las otras cosas, tú tienes que dejar de invertir. Tú no puedes hacer carretera, tú no puedes hacer el tren, tú no puedes hacer hospitales, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer seguridad, porque no tienes dinero. Un Estado pobre no puede invertir. Entonces hay que sacar el dinero. ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, yo no conozco el detalle de la reforma, lo que se explicó ayer, por el sentido general yo la favorezco, enterita, de la A a la Z. Me parece progresiva dentro de lo que es capaz de ser. Hay algo que muchas veces la gente no entiende. Yo voy más lejos de eso incluso. O sea, yo soy, en cuanto al IVA, yo soy de la escuela de generalizar el IVA. Pero yo sé que en países como esto es complicado. Pero cuando digo generalizar, es que hasta el arroz yo le pongo IVA. Es mi visión. ¿Por qué? A lo que decía ayer el ministro de Hacienda. Es verdad que como porcentaje de la canasta básica, como porcentaje del gasto, ¿verdad? Para un segmento del quintil más bajo de la población, lo que gasta en arroz o en alimentos básicos es un porcentaje más alto con relación a su ingreso. Quien más come alimentos básicos, arroz, pollo y carne, es el segmento más alto.
Porque por cada libra de arroz que te compra el pobre, el rico te compra 5. La exención, a quien, en cualquier sitio del mundo, la exención del subsidio, ¿a quién más beneficia al rico? El subsidio a la luz, ¿a quién más beneficia? Al rico. A la gasolina, al rico. Porque es que más consume, en sentido general. Entonces, por eso mi criterio siempre ha sido ese. Pero bueno, no se llegó tan lejos, pero se eliminaron la mayoría de las exenciones del ISTEVI. Sí. Se quedó lo básico. Y eso está correcto. ¿Qué otro impuesto es, y lo decía el ministro de Hacienda ayer, absolutamente progresivo? El impuesto a la propiedad. Si usted tiene una casa, páguela o no la tenga. Si usted quiere tener 4 casas, un apartamento en la playa, una casa en la Romano, una finca en Atomayor con chivo, páguelo. Páguelo. O no la tenga. Entonces, ¿qué usted va a tener? Una exención que equivale, se reduce de 8 y pico, que era alta, un apartamento de casi $200, no es un apartamento de clase económica, se reduce a un apartamento, una vivienda de bajo costo, a 5 millones de pesos. De ahí en adelante, todo su bienes, porque usted puede comprar un apartamento de $300,000 en Naco, usted puede pagar IPI. Ya, eso es sencillo. Entonces, eso se aumenta. ¿Qué no me gustó? Se quedó muy chiquito el impuesto a la circulación. Yo hubiera puesto su impuesto como básico, se duplicó, 6,000 y 3,000. Yo creo que usted tiene un Ferrari de $300,000, usted no puede pagar 6,000 pesos. No, me lo siento. Usted tiene un 20 de $350,000, yo no estoy de acuerdo que usted pague 6,000 pesos por circular. Pero no le metieron el pico hasta ahí, nada más lo duplicaron. Eso anda más caro, esa marca. Es el doble de lo que usted dice. Usted sabe de eso, yo no. Es el doble. Pero es poco, es poco. Para mí es poco. Por ejemplo, hemos tenido chileno que tiene un tope mínimo y de ahí para allá todo el mundo paga a partir del valor del carro. Entonces, usted sea rico, Piñeira andaba yo creo que en un Fiat. Porque nadie quiere que le den por ahí. Y Mojica andaba ¿No en entiendes? un Pero ese era populista. Ese era populista. Sí. En un cepillo. Un cepillo azul. Cepillito azul. Pero cayendo. Piñera era rico, de verdad, y andaba en un carro sencillo. ¿Tú sabes? Porque te dan duro. En Chile todo el mundo anda en carro, incluso carro, como le llaman, estándar, carro de cambio. Pero es por eso. Sí. Es que le dan duro. El impuesto de circulación es Chile, duro. en Chile es terrible. Es duro. Sí. Entonces, eso aquí, el parque vehicular, aquí yo recuerdo, y ustedes que son mayores que El yo, primer mundo. desde los 80, aquí hay más Mercedes que gente. Sí, Aquí hay más Mercedes que Lleno de Mercedes. que en Colombia. Que en cualquier país Una cosa de loco. desarrollado proporcionalmente. Sí, una cosa. Este es un mercado interesantísimo para Mercedes-Benz. Es verdad. Entonces, bueno, ahí Saludos a Ramón Ernesto Morales, Un que tiene abrazo, que estar sí. durmiendo a esta hora. No creo que haya dormido con todos esos veigazos. No, él está de acuerdo con eso. No, qué bueno. Ramón Ernesto. Ah. Sí. Los empresarios deberían estar de acuerdo, la mayoría de ellos. Entonces, en sentido general, hay un incremento del impuesto a las rentas altas. Se van a establecer, ¿cuál es el otro impuesto importante? Bueno, las exenciones. Yo decía, fuera del aire con los compañeros, yo creo que hay sectores que hay que observarlo, ver el costo-beneficio. Dicen los hoteleros, dicen ellos, yo no tengo el dato, de que la carga que ellos representan para el fisco solamente es 0.1% del producto. Si es tan chino, sus exenciones pudieran revisarse. Se va la ley de industriales. Yo creo que lo que se está haciendo con la ley de fronteriza está correcto. Usted tiene que tener empleado allá. Tiene que tener una inversión allá. Porque es muy cómodo tú ponerte allá a armar caja de cartón con 8 haitianos y después te ceden todos los carros que tiene distribuyendo tu producto por todo el país. Sí. ¿Entiendes? Eso no está bien. Entonces, eso hay que corregirlo. Una distorsión que se está corrigiendo. Las exenciones tienen muchas distorsiones. Hay que corregirlas. No conozco el detalle, pero creo que hay que verlo con pinza. Si hay el aspecto que pueda salir más cara la sal que el chivo, como se dice, bueno, pues lo pensemos. De todas formas, el presidente decía que el impacto del turismo no se va a detener, que va a seguir, y eso es importante porque el turismo para nosotros es importante. No deja de ser también la industria y todo el mundo, pero hay algo que es un principio elemental, que en nuestro país no funciona. Aquí nada es transitorio. Aquí la mitad de los impuestos tenemos eso transitorio. ¿Bien? Y son permanentes. Y te quedan ahí para toda la vida. ¿Cómo las exenciones? Aquí todas las exenciones, el concepto de una exención para incentivar un sector siempre es transitorio. Porque un sector que en 20 años no pueda caminar solo, entonces tú no puedes seguir motivándolo, salvo que tú tengas una estrategia diferente. Lo explicaba ayer Jochi Vicente. Sí, con el caso del turismo. Si ya aquí hay gente que tiene 20 años con exenciones propias de ley de incentivo y no puede caminar solo, bueno, pues no puede seguir.
Y a lo que él decía ayer, aquí hay muchos sectores que, y yo lo mencionaba temprano, con el caso nuestro, la televisión, cuando hablo con la gente del cine, porque a mí de verdad me irrita la vaina del cine. Es que es obligado que hay que mantenerlo o no hay cine. Nosotros hacemos televisión sin no den nada de exención, nada. Y radio, sin que se nada. Dani trae una antena, Domingo trae una antena, una cámara, una luz, y paga todos los impuestos y 3 más que se inventen. ¿Entiendes? Entonces aquí hay sectores, lo decía ayer Jorge Vicente, que no tienen ningún incentivo. Los comerciantes, él habla de un amigo que tiene 800 empleados de comerciantes. ¿Cuánto almacén? Que él estaba cenando un día. ¿Cuántos incentivos tiene? 0. Porque la mayoría de los sectores aquí no tenemos incentivo. Y tenemos para adelante. Entonces yo creo que también hay sectores que son sensibles porque compiten, por ejemplo, el turismo compite con Jamaica, con México. Bueno, pues lo vemos. Pero también hay que ver que ya han crecido, son grandes, tienen piernas fuertes, o sea, vamos a verlo. O que la exención de los productos de la canasta básica, yo pienso que son pocos, porque apenas son 5, el arroz, el huevo, el pan. Oye, aquí la gente come pasta y come guandul y come habichuela. Pero me oyó ahorita lo que yo dije. Pues no decimos lo mismo. Aunque quiere que se lo apliquen a todo. A todo no, pero lo que digo es, debió comenzar diciendo... Toca de contrario a usted. Y debió comenzar siendo otra persona, no a mí. Porque yo acabo, usted estaba durmiendo ahí, usted se me duerme a veces. Yo acabo de decir que estoy de acuerdo que le pongan al pollo, la arroz, a la habichuela, a los guandules. Sí. Yo estoy de acuerdo que se lo pongan a todo. No, a todo no. Está bien, pero es su posición, la mía es otra. Pero yo, cuando oí la clave de todo esto, esto va al Congreso hoy. Sí. Cuando yo oí eso, porque eso es la clave, eso no dije que vamos a discutirlo, no, ya eso se discutió, decía Jochi, y uno, yo debo decir que hemos comentado aquí la información de que el gobierno ha estado socializando con algunos grupos. Yo temprano, creo que debe hacer más de 6 meses, decía que tenía la información de que el gobierno había estado socializando con diferentes sectores. Un día se filtró una reunión que el gobierno hizo con la Federación Dominicana de Comerciantes, había filtrado informaciones de que el gobierno se estaba juntando con los industriales, que el gobierno estaba socializando con la gente de azonadores. Eso comenzó a correr. Por tanto, lo que dice Jochi Vicente en el día de ayer no es nuevo en el sentido de que el gobierno ha estado conversando con los sectores. Pero también decía el ministro de Hacienda, bueno, pero es que es legítimo el pataleo, es legítima la defensa que esos sectores están haciendo en atención a que eso le va a generar una situación. El que recibía exención, el que se beneficiaba con exenciones para la parte de zona franca, para la parte del turismo, para la parte del cine, estuvo pataleando y ha estado pataleando y lo va a seguir haciendo hasta que el gobierno le ponga atención, hasta que el gobierno logre pasar el proyecto en el Congreso y se convierta en ley. Y también eso es legítimo. Se han articulado campañas, se han pagado campañas. Los roneros, por ejemplo, han hecho campaña, han gastado un dinero haciendo campaña, pero el gobierno entiende que hay que grabarlo un poco más y ha establecido un aumento en el impuesto para el tema del ron, por ejemplo. Una parte del proyecto dice que serían aumentados las bebidas alcohólicas con un aumento al impuesto selectivo de 840 pesos por cada litro de alcohol absoluto. Este aumento será indexado trimestralmente por el índice de precio del consumidor. El gobierno decidió hacerlo a pesar del pataleo, a pesar del esfuerzo que habían hecho los roneros en campañas que habían articulado, campañas legítimas. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen sus propios argumentos, a quien le van a eliminar la exención, que fue lo que le permitió crecer, o es lo que le ha permitido crecer y obtener beneficios importantes durante unos años. Esa gente no quiere que se le quite, no quiere que ese ingreso o esas utilidades que ha recibido por años se le melle. También eso es legítimo. Creo que el gobierno, me ha lucido que el gobierno ha sido bastante comprensivo frente a la defensa legítima de los sectores que entienden que van a ser perjudicados. Porque claro, esto toca, vendrán aumentos de precios, eso es verdad. Esto es democracia. Esto es democracia. Esto es democracia. Aquí no hay dictadura, el gobierno tiene su propuesta, la gente tiene todo el derecho a protestar y a quejarse y a expresar a los sectores su particular. Pero no, Luis, los roneros, a mí me gustaría saber cuál es el aumento, cuál es el porcentaje de aumento. Porque se dice el número 800 tanto por cada litro de alcohol, entiendo que de alcohol básico, eso implica la gradación del alcohol que tenga la
la bebida, pero aquí hay una industria de ron importante que hay que protegerla también para evitar, sobre todo, el contrabando, pero más aún la ilegalidad. La ilegalidad. Aquí cuando se han afectado particularmente el ron, la producción de ron, arrancan los rones estos clandestinos. Así es. Los pitrincheros de los Eso. barrios. Que mata a mucha gente. Entonces, me dicen el número, yo no sé cuánto era antes, porque son 800 y tanto ahora, tal vez eran 500, tal vez eran 823, nada más son 20 pesos más. Eran de 700 algo, 800 y algo. Habría que ver cómo se afecta, pero en sentido general el ron, como todas las bebidas alcohólicas, Perdón, el gravamen actual, en el caso del ron, es de 724 pesos por litro. A partir de lo que plantea el gobierno, en lugar de 724, va a ser 840. así que los 116 pesos de aumento, un 13%. No es tanto, no es tanto, y menos en un sector en el cual existe lo que es la demanda, son la demanda menos inelástica. En el sentido de que la demanda de la bebida alcohólica, de los cigarrillos, del juego que están grabando el juego, que son vicios, no se afecta tanto por el precio. O sea que ahí tú puedes jugar un poquito. Hay un impuesto importante que se está aplicando desde hace años en el mundo, que es el impuesto a las bebidas no alcohólicas con azúcar añadida. Sí, a los refrescos, a los jugos, a todas esas cosas Ahí le metieron que tienen un efecto nocivo en la salud, incluso en el mundo, y que también tiene una demanda poco elástica. Más bien, bastante inelástica. Que en el caso de esas bebidas también tiene un componente en el primer mundo para desincentivar su consumo. Porque se ha demostrado que los elementos tienen factor diabético y otras enfermedades relativas al uso de azúcar. Entonces, ese está incorporado ahí con unos gravámenes sobre la cantidad de azúcar añadida. Que, en resumen, yo le quisiera ver, y eso le faltó a los cuadros que ha distribuido el gobierno, ojalá que podamos tener acceso a eso en los próximos días u horas, ¿cuánto es que se pretende recaudar con cada cápite? Yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto pretende el gobierno levantar con el aumento de la base impositiva del IVA. ¿Cuánto pretende recaudar con el tema del ron? ¿Cuánto va a recaudar con la eliminación de las leyes de incentivo, cada una de ellas? ¿Qué significa? Lo del IPI, ¿qué significa? Lo del IPI, ¿qué significa? ¿Cuál es la proyección del gobierno en cada cápite para uno saber eso que decía hace un principio y poder aquilatar hasta qué punto puede valer la pena una cosa o la otra? Porque yo creo que ayer, y lo doy paso a mi compañero, ayer Luisín decía algo y lo repetí ahora en la mañana, esto se escribió ya, aquí no hay nada que negociar. Bueno, la reforma constitucional demostró que se negocian cosas. Y yo creo que aquí habrán espacios para discutir, para hablar y para plantear, pues estamos en democracia, y se van a plantear situaciones cada sector y quienes opinamos de ningún interés particular, porque también hay que ver cómo son los impactos de cada una de estos gravámenes. Pero en sentido general, repito, yo creo que esta es una reforma en sentido general progresiva, pero sobre todo necesaria. Y aquí hay algo que Magín Díaz siempre ha dicho, aquí no hay impuesto nuevo. Aquí los impuestos están inventados. Nadie se ha inventado impuestos. Claro. Entonces, hay que, a lo que están son los que hay que grabar, no hay nuevo. Y alguien tiene que pagar ese dinero y bueno, lo vamos a pagar entre todos. No, quería solo agregar, perdón. Si tomas un té, porque ya lo tienes de agua, ¿no? Agregar a esto que fíjense ustedes cómo antes se hablaba de una que otra reforma y terminaba en tres sectores: las bancas de apuestas, en el ron Y el cigarrillo. los vehículos, la placa. Sí. Entonces había que quitarla con la sorpresa. ¿Qué ha pasado con esto? Yo creo que se ha ampliado la base, y miren, lo más importante para mí es no el consenso, porque el consenso poniendo impuestos nunca va a haber, pero sí la intención de explicar lo que se está haciendo. Miren hoy cómo arranca hoy esta campaña. Hagamos un pacto juntos. Y ahora analizando un poco, como en mi viejo tiempo la campaña, lo que están ahí entrelazados son los diferentes sectores. Yo dije, ¿qué hace un policía aquí? ¿Qué hace un militar ahí? Un médico. Bueno, efectivamente, proponiendo un pacto y termina, esta campaña se llama, intuyo, Pacto Ideal. ¿Qué es lo que eso significa? Están diciendo ahí en qué se va a invertir el dinero. En salud, electricidad, transporte, agua, seguridad y ambiente.
Aquí estoy viendo yo, viendo el tema del tren, la apertura del tren hasta San Cristóbal, etcétera. Yo pienso que... El aeropuerto. El aeropuerto, yo creo que esto es una definición, incluido el costo político, incluido la repulsa, incluido toda una serie de situaciones que en principio ha sido bien manejado, bien explicado, y creo que el resto está ya para no solamente la aceptación, sino la discusión y alguna que otra corrección. Que te hago observar, Oscar, que ayer inclusive por 2 ocasiones el presidente Abinader dijo, eso es la democracia. O sea, él quería establecer que no es verdad que todo va a salir como lo están planteando y que aceptan las observaciones. Todo eso a propósito de una pregunta de lo que ocurrió con la Cámara, con la reforma constitucional. Ahora, entre lo que el hacha va y viene, era justo que el gobierno y específicamente el presidente Abinader no se viera como al efecto se estaba viendo con muchas cosas juntos y no salieran a camino. Miren, ayer, 7 de octubre, se establecieron las 2 que eran las más importantes. La más importante es esta, la reforma. Se anunció, se explicó y hoy va al Congreso. Ayer la reforma constitucional se conoció ayer, se aprobó la primera parte y hoy se define la segunda. Es decir, comienzan a caminar cosas y detalles que aquí lo que hemos visto es su posición, su barajeo y toda una serie de situaciones. Creo que esto que se planificó, inclusive, si alguno pudiera decir, esto estaba tan pensado que se pretendía hacer en la transición. Pero evidentemente llegó el momento con una mayoría que fíjense ustedes, hasta el Senado fue preparado votando con paletas, a fines de que nadie se cruce, y el partido de gobierno no está empleando esa mayoría, la va a emplear, pero previo a un consenso. Mira, Luisín, a propósito de esa observación que usted hace, y antes de irnos del tema, la publicación hoy en espacio pagado, en 2 páginas, está en el listín diario, eso estará en todos los diarios, tendrá que estar en todos los diarios, pienso que van a utilizar redes sociales, televisión y radio, el gobierno, porque sin duda que también el gobierno está haciendo el esfuerzo de convencer a la población de la necesidad de hacer la reforma fiscal. Esto que Luisín presentó ahí, que vieron ustedes a la gente que nos sigue por televisión, un pacto por más y mejor, habla de lo que el gobierno pretende hacer en materia de salud, construcción de nuevos hospitales, implementación de atención primaria, incremento salarial, ayuda social, aumento del cápita de Supérate para compensar alza en impuestos para la población vulnerable, en materia de electricidad, reducción de pérdida de energía, expandir y mejorar redes de transmisión de distribución, en materia de transporte, creación de sistema integrado de transporte, lanzamiento de tren metropolitano, apertura tren Santo Domingo, San Cristóbal, incorporación tranvía, expansión de líneas del teleférico, en materia de agua y saneamiento, construcción de acueductos y alcantarillados y presas, acueducto de la región este, línea noroeste, alcantarillado región este, en fin, en materia de seguridad, 20.000 nuevos policías incorporados para los próximos 4 años. En seguridad también aumentar la tecnología para prevenir y actuar contra el delito, mejorar el equipamiento de nuestros agentes, en el ambiente limpio, mejorar con la recolección de basura, entre otras cosas que el gobierno plantea ahí como manera de persuadir a la población de la necesidad de hacer la reforma ahora. Supongo que el gobierno va a seguir profundizando esto, a seguir ampliando el esfuerzo de persuasión a la población para que comprenda lo importante que era esto. Pero ayer, en medio de la presentación de la propuesta del gobierno, le preguntaba a alguien sobre el impacto que habría de tener la reducción o el intento de reducir el tamaño del Estado a partir de la fusión de ministerios, eliminación de algunas direcciones generales. Y el gobierno dijo lo que tenía que decir con respecto a eso, pero creo, y esto es una sugerencia que aporto a los fines de que haya
una comunicación mucho más efectiva todavía. El gobierno tiene que procurar que los recursos que esto va a generar o darnos garantía a los ciudadanos gobernados de que los recursos que esto va a generar se van a manejar con transparencia y que la población va a estar empoderada de qué es lo que va a ocurrir con los recursos que se generen, porque no es solo decirnos a nosotros, como nos están diciendo, vamos a construir hospitales, vamos a hacer trenes, vamos a disponer de más recursos para que los ayuntamientos sean mucho más eficientes en la recolección de la basura, sino que también a la gente hay que darle garantía, porque la gente dice, hay más impuestos para que el gobierno se los robe. O sea, eso hay que trabajarlo. O sea, lo de la reforma, yo creo que nadie duda de que eso tendría que venir. Ha llegado ahora, debió llegar antes. Nos va a dar duro, sí, nos va a dar duro. A todos tenemos que pagar más impuestos. Esto de el IPI, que a partir de 5 millones, dirá usted, bueno, cualquier gente pobre entonces tendrá que pagar IPI. Sí, porque cualquier cosa vale 5 millones de pesos hoy día. Cualquier apartamentito vale más de 5 millones de pesos. Entonces, ese es un sacrificio duro. Y yo digo, sobre esa parte, incluso en mi opinión muy particular, eso pudiera revisarse, pudiera estar dentro de las concesiones o dentro de las cosas en las que el gobierno pudiera negociar. Hay unas declaraciones importantes en el día de hoy del Consejo Nacional para la Empresa Privada, el CONET. El CONET es el principal sindicato empresarial de la República Dominicana, agrupa al sector empresarial. Nunca se ha hecho una reforma económica en el país sin que el gobierno tenga algún nivel de acuerdo o sin que le dé algún nivel de participación a la cúpula empresarial del país, porque son los que generan empleo, son los que hacen la tarea de gobernanza. Si no hay empleo, no hay economía que camine. Si la economía no camina, no hay gobierno que tenga estabilidad. Eso está más que claro. Pues dice el CONET en el día de hoy que ellos van a evaluar el anuncio que el gobierno ha hecho, porque ya no se trata de conversaciones con sectores del empresariado, se trata ya de un anuncio formal y que va al Congreso en el día de hoy a partir de lo que ha anunciado el gobierno. Por eso creo que es importante esperar la posición del CONEP con respecto al tema en cuestión y ver en cuáles puntos el CONEP tiene discrepancia con el gobierno y ver qué cosas se puede aterrizar en la opinión del CONEP. El CONEP recoge la representación del sector industrial que ha gritado. El CONEP recoge la representación de azonadores, que ya en el planteamiento de ayer se hablaba de la eliminación de incentivos para el sector turismo. En el sector turismo, agrego yo ahora, habría que ver qué pasa con algunos proyectos en desarrollo, el caso de Punta Bergantín, el caso de Pedernales, si el gobierno, el caso de Miches. Hay que ver cómo el gobierno se plantea eliminación de incentivos para el sector turismo cuando hay que incentivar para que vayan inversionistas a Pedernales, para que vayan inversionistas a Miches, para que vayan inversionistas a Punta Bergantín. Todo ese tipo de cosas habría que verlo. Yo me imagino, Dani, que será a los proyectos viejos ya que tienen más de 20 años los que se van a quitarle la exención. ¿Cómo discriminar eso? Habría que ver la manera en que el gobierno lo plantea. Por ejemplo, Bergantín, que apenas están haciendo, Pedernales. Eso, por eso hago la observación. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a manejar el gobierno proyectos importantes en los que el gobierno ha tratado de convencer a inversionistas extranjeros que vengan a invertir ahí en un esquema que esos inversionistas conocieron ayer y que mañana va a ser distinto? No, y que se les prometió exención. Esas son particularidades en las que el gobierno tendrá que obrar de manera que no se pare. Lo que se ha hecho en Pedernales, eso no se puede detener. El esfuerzo que ha hecho el Banco de Reserva, la fiduciaria del Banco de Reserva con lo de Punta Bergantín, la inversión que se hizo ahí en el Banco Central para desarrollar ese proyecto con unas reglas que se promovieron en aquel momento y que ahora puede que cambien. Todo eso tendrá que ser explicado. Nosotros, como dice Oscar, bueno, conocemos el planteamiento, ¿verdad? Los detalles tendremos que verlo. Estos son básicamente enunciados, lo que hizo ayer el gobierno, de cómo sería la reforma, de cómo es la propuesta que está haciendo el gobierno y que va a enviar al Congreso. Pero ya los detalles tendrían que verse más a fondo. E insisto, el CONET, que agrupa y representa a los empresarios, a los del turismo, a los del cine, a los de zona franca, a los industriales, habría que ver el planteamiento del CONET, y eso supongo que se habrá de producir en las próximas horas o en la próxima semana, porque ya el proyecto se conoce, por lo menos a rasgos generales se conoce qué es lo que el gobierno plantea y qué es lo que el gobierno quiere en materia de recaudación. Pero hay la oportunidad, perdón, don Luis, la oportunidad de hacer alguna observación a nivel del Congreso. Claro que sí, hay espacio para discusión. Es interesante, pero en el caso del CONET hay que hacer filigrana.
filigrana es cuando tú tienes que mirar en ese complejo de sectores de inversión. No es fácil para el CONET ahora. El CONET tiene a los importadores, ¿verdad? Que son miembros, pero tiene a los industriales. Tiene de uno y otro, pero yo creo que el gobierno le sirvió la mesa para que pueda, con la reforma fiscal, proceder y era necesario. Y los empresarios están conscientes de esa necesidad. Entonces, ahí se puede ver muchas cosas. Vamos a ver esa reacción, pero fácil no es. Mira, yo tenía claro lo que estaba planteando, como dicen senadores, voceros de la oposición, que el gobierno considera que está atosigando, usó la palabra atosigar, con la reforma de 3. Entonces, por eso era que yo señalaba que el gobierno decidió seguir adelante, porque ayer las 2 salieron a camino y hoy terminan de cerrarse. Desde el punto de vista de plantearla, habrá de haber algunas correcciones, y eso la lógica lo indica, inclusive ayer en la semanal quedó claro que no se van a dar. Pero concomitantemente con eso, y lo hago por la hora ya que nos copó estos comentarios, entre lo que el hacha va y viene, 9,000 migrantes irregulares han sido detenidos en los operativos. Que eso tiene... En 7 días. Eso tiene otro mensaje. Freddy, eso es para usted, en 7 días. Eso tiene otro mensaje de los reclamos, porque ¿qué es lo que tienen que hacer los que lideran, los que llevan los proyectos? Coge, da, quita, pone. O sea, ese reclamo que había, eso arrancó con una designación de un nuevo incumbente. Sí. Un mensaje que se dio desde las Fuerzas Armadas. Y lo que hay que ver hasta cuándo puede durar esto, porque ahora viene la segunda parte que comenzó. Sectores de la construcción protestando porque no hay mano de obra. Entonces, fíjense que... Y los agrícolas también. Qué complejo es todo esto, y evidentemente esto traerá como consecuencia de que teníamos que llegar un día de hacer estas cosas, y eso llegó. Y yo creo que lo que no se puede hacer es llegar a la insensatez, sino discutir las cosas, evaluarlas, hacer algunos ajustes y seguir adelante, porque peor va a ser hacerla posterior cuando sea imposible. Mira, tenemos que ir a una pausa, ya tenemos a Vito Bisonó por aquí, y vamos a entrevistarlo temprano. Brevemente y muy puntualmente, hay un impuesto, o más bien una propuesta que hace el gobierno, que yo quiero, ojalá podamos desarrollarla más adelante, y lo vamos a hacer, y es la declaración jurada para los asalariados. Jochi Vicente se refirió al bajo nivel de recaudación de renta en personas físicas. Es un problema en América Latina completo. República Dominicana es de los peores. Pero, y luego modo de reflexión simplemente, eso tiene es complejo hacerlo desde la propia administración tributaria. O sea, la gestión tributaria tiene que ser muy eficiente y aquí no lo es. Aquí el facilismo fiscal es lo que opera. Y hay versiones de que se ha debilitado en esta gestión la administración tributaria también. Pero 2, ese mecanismo, y yo quiero verle el detalle, pero este fue la parte fundamental que llevó a la calle a los colombianos con la reforma de Duque. O sea que ojo con eso, vamos a ver qué es lo que está haciendo ahí, posiblemente como un apunte, vamos a ver los detalles, qué es lo que tiene, cómo el gobierno pretende aumentar la recaudación de renta en personas físicas, pero declaración jurada, cualquier persona que gane más de 50,000 pesos, 52,000 y pico de pesos, es como un poco, es una franja muy poco, más de 50,000 pesos gana mucha gente, entonces, no sé, vamos a ver cómo lo van a operativizar.